Dios los bendiga, hermanos y amigos oyentes. Estamos hablando acerca de Mateo capítulo 23. Hoy estaremos hablando acerca de el verso 23 en adelante, donde el Señor Jesús hace unas exclamaciones de, de reclamo a los fariseos y a los escribas, donde el Señor Jesús habla acerca de ellos y les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El Señor Jesús hace unas exclamaciones de reclamo, pero también de lamento, cuando les dice: «Ay, escribas y fariseos». Los comentarios del maestro señalando todo lo ilícito y falso que hacían los líderes religiosos eran directos y evidenciando el actuar de estos hombres. Las más enérgicas denuncias de Jesús contra los escribas y fariseos, por medio de las cuales el Señor describía el efecto de la conducta de los líderes religiosos, tenían sobre estas personas por su carácter y por sus acciones. El pasaje de hoy continúa con otra expresión cuando el Señor dice: «Ay de vosotros», e incide en condenar la religiosidad de la ostentación y de las apariencias, una religiosidad vacía de todo contenido espiritual. En el verso 23 el Señor les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». El Señor les dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquellos personajes eran tan meticulosos, hermano, y llegaban tan lejos en el cumplimiento de la práctica de contribuir con la 10ª parte de sus posesiones,
que la aplicaban a las más pequeñas especias como la menta, el eneldo y el comino, pero habían descuidado los temas más importantes de la ley, que podrían haberles conducido hacia la persona del Señor Jesucristo. Vemos que los escribas y los fariseos, aunque diezmaban hasta de lo más pequeño, todo lo hacían a su conveniencia. Dentro de los conceptos importantes que Jesús les recalca que dejaban en el olvido era la justicia y la misericordia, pues ellos llevaban a la práctica algo que se conoce como el corbán, que significa un regalo o una ofrenda a Dios. Esto permitía que el hombre tomara un voto para evitar o aceptar cualquier obligación. En muchos de los casos, ellos lo hacían, levantaban su voto y se respaldaban detrás de esta ofrenda para evitar una obligación como la de ayudar a sus padres. Por eso el Señor Jesús les reclama que aunque diezmaban de lo más pequeño, hasta lo más mínimo diezmaban, pero se habían olvidado de sus padres, de ayudar a sus padres. Por eso les dice que se habían olvidado de la justicia y de la misericordia. El verso 24, el Señor les dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Estas palabras que dijo el maestro, como si hubiera un sentido del humor en estas palabras, pero no es cierto. Cuando les dice que colaban el mosquito y se tragaban el camello, seguramente muchos de la multitud que conocían bien a los escribas y a los fariseos se habrían reído en ese momento, aunque el Señor estaba hablando muy en serio. Y así también muchas personas hoy se preocupan por observar y cumplir ciertos requisitos que no tienen importancia, hermano, a veces relacionados con costumbres sociales, algo que no es relevante dentro de la iglesia. Sin embargo, se está pasando por alto muchas cosas que sí son importantes. Cuestiones como la ética, la conducta, el respeto, la reverencia. Y también muchas veces el hablar de los demás, el criticar a los demás. No les importa a mucha gente ya dañar la reputación de una persona. A esto es lo que se refería el Señor Jesús. Hoy en nuestros tiempos es lo que está pasando, hermano. Continuamos leyendo el verso 25 y verso 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Aquí se describe el enfoque que tenían en los aspectos externos de la religión, todo lo que las personas podían ver. Esto podría aplicarse hoy a muchos, hermanos, en ciertos sectores del cristianismo, muchos tratando de mantener una apariencia atractiva y de piedad que incluye el lenguaje, los gestos, las expresiones, aunque se vive también despreocupado por los aspectos internos. Uno de ellos, el problema, es el pecado dentro de una congregación. Mucha gente está enfocada en las cosas de afuera, en las cosas externas, pero nos estamos olvidando de lo interno. Ya incluso la palabra pecado es algo muy normal. Ya no resalta como alarmante. Algunos yo creo que ya hasta parece un poco atractivo, fuera de lugar. Sin embargo, hermano, todas las ceremonias externas no pueden limpiar la corrupción interna. Todo lo que se haga externo no puede limpiar lo interno, sino todo lo contrario. Tiene que haber algo interno en nosotros para que comience a limpiarse lo externo. Los fariseos poseían el ritual. Ellos hacían, hermano, los cultos a Dios, las ofrendas a Dios. Había mucha formalidad, pero se estaban olvidando de la fe. Se estaban olvidando de la liturgia, de la enseñanza.
Tenemos que preocuparnos por lo interno y ellos se preocupaban por lo externo. Si lo interno está limpio, seguramente lo externo también lo estará. Había corrupción en el interior del templo, en el interior de los escribas, de los fariseos, aunque por fuera representaban algo muy diferente. Todos sabemos, hermano, que el lugar para comenzar la purificación es la parte interna en nosotros. Veamos qué dice ahora el verso 27 y 28. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Aquí el Señor utilizó una estremecedora figura de lenguaje, así como previamente dijimos que el vaso y el plato, limpios por fuera y sucios por dentro, ilustraban a ciertos sectores del judaísmo que se estaba viviendo en aquel momento, del cristianismo también. En esta nueva ilustración de las tumbas vemos retratando, hermano, al llamado cristiano término medio, exteriormente atractivo por ciertas actitudes que adopta, pero en realidad en su interior está muerto. Muerto espiritualmente a causa de sus pecados, a causa de todo lo que hace. Por fuera puede aparentar ser un hombre entregado a Dios, pero por dentro no hay una relación con Él. Puede tener una imagen de devoción, una imagen de piedad, una imagen incluso de santidad, pero por dentro niega el poder divino de Dios, porque no ha podido transformarse en un ser nuevo unido al Señor Jesucristo. Mientras esta transformación no tenga lugar, la membresía en cualquier iglesia es nula y sin valor. No sirve, podrás estar todos los días en la iglesia, pero si no existe un cambio y no hemos llegado a ser nuevas criaturas en Cristo, no es más que una forma de hipocresía el falso cristianismo que se está viviendo. Verdaderamente, hermano, en estos tiempos Dios nos necesita y nosotros también le necesitamos a Él. Necesitamos cristianos que crean en la palabra de Dios y que la vivan, que la hagan realidad en su experiencia cotidiana, en su vida diaria. Continuamos con el verso 29. Dice, ay de vosotros, otra vez se lamenta el Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Lo mismo que sucedió en todas las épocas, hermano, grandes hombres y mujeres que sirvieron a Dios y que han sido denunciados y ridiculizados por muchas generaciones, muchos que han sido señalados a través del tiempo, que fueron golpeados, abofeteados, apedreados, incluso crucificados a través de los años, hermano. Hombres que Dios mandaba para que predicaran su palabra. Muchos de ellos hoy no reciben honra ni reconocimiento. Si alguna vez nos hemos puesto a pensar cuánto ha pasado, qué hay atrás de nuestra Biblia, para que nosotros pudiéramos tenerla en nuestras manos, qué sucedió para que nosotros el día de hoy podamos disfrutar de una lectura bíblica, podamos tener nuestra Biblia en nuestras manos y poderla escudriñar, poderla hojear. ¿Qué pasó atrás de todo eso? ¿Qué pasaron aquellos hombres que lucharon, que murieron, que sufrieron, porque la Biblia pudiera llegar a nuestras manos? Muchas veces nos ponemos a pensar muy poco en eso, hermano. Aquellos líderes religiosos de aquel tiempo, hermano, estaban honrando a los profetas del pasado, cuando en su momento los habían martirizado y los habían apedreado y matado. Llegaría el momento, hermano,
que también forzarían a Roma, los escribas y los fariseos, para crucificar al Hijo de Dios. En ese momento les estaba hablando el Señor y les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Todo lo que estos hombres estaban haciendo, ahora lo estaban repitiendo. Lo que sus padres hicieron con los profetas, con los enviados de Dios para predicar el Evangelio, para mandarles un mensaje, hermano, ahora lo que estaban haciendo ya también con el Señor Jesucristo. Estaban buscando la manera de que los romanos pudieran crucificar al Señor Jesucristo, tuvieran la autorización para poder hacerlo. Podemos imaginarnos un lenguaje más fuerte al llamarles descendientes de serpientes, que era lo que estaba anunciando el Señor Jesús, que estaba echando por tierra, estos hombres estaban echando por tierra la sana doctrina, predicaban algo muy diferente a lo que Dios quería que predicaran y que enseñaran, la fraternidad universal del ser humano y de la paternidad de Dios ante los ojos de ellos. Parecía algo asombroso, parecía algo que podían enseñar, pero en la práctica, hermano, estaba por los suelos. Amados hermanos, la única manera de convertirnos en hijos de Dios hoy el día es recibiendo al Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, dice que mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesitamos conocer a Jesús y recibir a Jesús. Es evidente que el Señor realmente, hermanos, se expresó con palabras ásperas en el pasaje de Mateo. No olvidemos que Él vino a la tierra para morir por nuestros pecados. Una de las razones es porque nos ama. Él fue nuestro Salvador, ahora es nuestro abogado. Pero si alguien le sigue rechazando, llegará el momento en que Él se convertirá en su juez. La palabra del Señor nos dice que tanto era el lamento del Señor Jesús y de ver la situación de cómo Jerusalén, que apedreaba a los profetas, que mataba a sus enviados hermanos, era algo deplorable para el maestro, y la palabra del Señor nos dice que Jesús lloró ante tal situación, hermano. Los últimos versículos de Mateo 23 dice, el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén, hermano, le había rechazado en aquella llamada entrada triunfal, y ahora él estaba rechazando a Jerusalén, pero estaba llorando sobre esa ciudad. Él les había denunciado, pero también les amaba realmente, y sabiendo el juicio que venía sobre aquella ciudad, sobre Jerusalén, sobre los escribas, incluso sobre los fariseos, hermano, el Señor Jesús lloró. Y el Señor seguramente pronunció aquellas expresiones de lamentación que al inicio de la frase que empezamos a leer el día de hoy, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! El Señor, con un corazón que estaba quebrantado. Recordemos que algunos creyentes creyeron que Él era el profeta Jeremías, quien, aunque había pronunciado las más severas denuncias en el Antiguo Testamento, había llorado al hacerlo. Muchos lo llaman el profeta llorón. El Señor Jesús lamenta la situación de su amada Jerusalén. Capítulo 23 finaliza con el versículo 39, en el que Jesús dijo, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. No solo eran los jefes religiosos los que estaban conmocionados, sino también sus apóstoles. Lo que acontecía, hermano, les parecía algo extraño, un giro de acontecimientos. Habían esperado que
el Señor Jesús estableciera su reino en Jerusalén. Pero en lugar de ello, Él dijo que la casa de ellos, en este caso el templo, iba a quedar abandonado y que no le verían más al Señor Jesús hasta que dijesen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es que aunque en aquellos momentos Él se estaba encaminando hacia la cruz, les estaba dejando a los suyos la certeza de que regresaría y que tal regreso sería entonces una verdadera entrada triunfal. Evidentemente, hermanos, el reino iba a ser reedificado. Algunos objetarán esta conclusión, pero ahí están las palabras del Señor que les dijo a sus discípulos que establecería su reino sobre la tierra en aquel tiempo. Esto nos habla también el libro de Apocalipsis, pero que vendría otra vez para hacerlo. Los apóstoles estaban sorprendidos y también decepcionados con el aplazamiento, así que se dirigieron a él para que formulara tres preguntas. Le formularon tres preguntas que veremos, hermano, al inicio del próximo capítulo, que es Mateo capítulo 24, donde estaremos adentrándonos en el siguiente video. Mateo capítulo 24, les comentaba una ocasión, Mateo 24 es un apocalipsis chiquito, hermano, dentro de las escrituras, dentro del libro de Mateo, del cual estaremos hablando. Los discípulos formularon a Jesús tres preguntas y él respondió dos de ellas sobre la señal del fin de los tiempos y de la señal de su venida. En el siguiente video hablaremos acerca de esto. Esperamos en Dios que sean de bendición para su vida, hermano. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.